Hemos visto que la economía trata de resolver los problemas de la sociedad, lo que significa que su objetivo es un objetivo social. De igual forma que se estudian los fenómenos físicos, también podemos hacerlo con los fenómenos sociales. En definitiva, la economía estudia el problema social de la elección desde un punto de vista científico, lo que significa que se basa en una exploración sistemática del problema de la elección, lo que supone tanta la formulación de teorías como el examen de datos. Por otro lado, lo que hay que ver es en qué grado las teorías se corresponden con las observaciones del mundo real. Lógicamente, no hay que considerar como una verdad universal todas las teorías actuales. Una teoría consiste en un conjunto de supuestos o hipótesis y de conclusiones extraídas a partir de esos supuestos. Las teorías son ejercicios lógicos y los supuestos son correctos, entonces se consiguen los resultados. Por ejemplo, si los titulados universitarios tienen mayores posibilidades de conseguir trabajo y Elena es titulada universitaria, entonces sí tiene mayor posibilidad de conseguir trabajo que los no titulados. Los economistas hacen predicciones a partir de sus teorías. Por ejemplo, pueden utilizar una teoría para predecir qué ocurrirá si sube un impuesto. El primer gran paso para iniciar un estudio científico es aprender a diferenciar entre dos tipos de proposiciones, proposición positiva y proposición normativa. Una proposición es una conjetura o una posición que se plasma en una aseveración o afirmación. Proposiciones positivas tratan de lo que es, fue o será, se refiere a hechos del universo en el que vivimos. Ejemplo: las proposiciones normativas tratan de lo que deberían ser dependiendo de nuestros juicios de valor. Ejemplo: entre ambos tipos de proposiciones existe un elemento diferenciador sumamente importante. Si se puede demostrar a través de la realidad empírica que una proposición es errónea o verdadera, la llamaremos proposición contrastable. La diferencia radica en que mientras las proposiciones positivas son contrastables, o al menos pueden serlo, las proposiciones normativas nunca son contrastables. Un ejemplo de esto es: por ello, en economía también podemos hablar de la economía positiva y de la economía normativa. La economía positiva es cuando los economistas describen la economía y construyen modelos que predicen cómo evolucionará esta, o los efectos de diferentes medidas. La economía positiva se ocupa de lo que es, describe el modelo de funcionamiento de la economía. Y la economía normativa, por otro lado, es cuando los economistas intentan evaluar distintas medidas sopesando los diferentes beneficios y costes. La economía normativa se ocupa de lo que debería ser y hace juicios de valor sobre la conveniencia o no de adoptar diferentes medidas. La economía normativa utiliza la economía positiva, ya que no podemos emitir una opinión sobre la conveniencia o no de adoptar una medida si no tenemos una idea clara sobre sus consecuencias. Esto lo podemos aclarar con un breve ejemplo. Vamos a considerar los aspectos positivos y negativos de establecer un impuesto sobre el barril de cerveza de 100 petas. La economía positiva describirá el efecto que produciría el impuesto sobre el precio de la cerveza. Entonces, ¿subiría el barril 100 petas o absorberían los productores una parte de la subida? Basándose en ese análisis, los economistas predecirán cuánto disminuirá el consumo de cerveza y quién resultará afectado por el impuesto. Podrían observar, por ejemplo, que dado que las personas de renta más baja gastan una mayor parte en cerveza, este sector de la sociedad resultará más afectado. Todo esto serían estudios sobre las consecuencias de aumentar el impuesto, pero sin hacer juicios de valor. Sin embargo, al final la cuestión es: ¿debe adoptarse el impuesto? Esta cuestión es normativa y para responder, los economistas sopesan los beneficios de los ingresos fiscales,
las distorsiones que suponen los impuestos en el consumo, la injusticia de que una parte de la población se vea afectada, el impacto sobre menos accidentes de carretera, entre otras cosas. Causación frente a correlación. Una variable es cualquier elemento que pueda medirse y que varía los precios, los salarios, los tipos de interés, las cantidades compradas y vendidas. Todos son variables. Clasificación de las variables. Variable endógena. Variable que está explicada dentro de la propia teoría. La cantidad de una producción depende del clima. La cantidad producida de la fruta es la variable exógena. Variable exógena. No está explicado dentro de la teoría, pero influye en las variables endógenas, por ejemplo, el clima. Variable flujo. No tiene dimensión en el tiempo, cantidad por unidad de tiempo, por ejemplo, el salario. Variable stock. No tiene dimensión temporal, por ejemplo, saldo de la tarjeta de crédito. Lo que les interesa a los economistas es la relación entre las variables cuando ven que lo que parece ser una relación entre variables. Se preguntan si surgió por casualidad o si de hecho existe una relación entre ambas variables. Esta es la cuestión de la correlación. Para medir y contrastar las correlaciones, los economistas utilizan las estadísticas, ejemplo de la moneda desequilibrada, ya que se tira 100 veces y obtenemos 80 caras y 20 cruces. Está desequilibrada. Una lógica similar puede utilizarse cuando se trata de averiguar si existen correlaciones entre los datos económicos. Por ejemplo, las personas que tienen un nivel de estudios más elevado tienden a percibir unos salarios más altos. ¿Es esta relación meramente casual o existe una causa que lo justifique? En definitiva, los economistas, aparte de haber comprobado por las estadísticas que ese hecho existe, les gustaría llegar a la conclusión de que los cambios en una variable son la causa de los cambios en otra. Si una variable causa la otra, el cambio de una altera necesariamente la otra. En nuestro caso, podríamos decir, las empresas están dispuestas a pagar más a los trabajadores que son más productivos, y como la educación o formación aumenta la productividad de las personas, los trabajadores mejor formados obtendrán mejores sueldos. Existe una relación casual. Ahora, bien, hay relaciones sistemáticas entre las variables en las que es difícil saber cuál de ellas es la causa y cuál de ellas es el efecto. Por ejemplo, existe una relación sistemática entre el número de hijos que tienen las mujeres y los salarios que ganan, pero la explicación de esta relación no está clara. El hecho de que los salarios sean bajos significa que la renta a la que deben renunciar las mujeres cuando dejan de trabajar para tener un hijo es menor, es decir, los hijos son menos caros para este colectivo de mujeres. O se muestran menos deseosas de estudiar una carrera cuando tienen muchos hijos, por lo que perciben unos salarios más bajos. O existe un tercer factor que explica tanto el nivel de salarios como el número de hijos. Ahora hablaremos sobre los experimentos en economía. Muchas ciencias realizan experimentos para contrastar distintas explicaciones, ya que estos experimentos permiten al científico alterar un factor cada vez y ver qué ocurre. Un ejemplo de esto son los experimentos en medicina con los ratones. Pero la economía no es un laboratorio de química. Los economistas pueden buscar situaciones en las que solo varíe un factor y estudiar las consecuencias de ese factor. Por ejemplo, se puede estudiar la influencia sobre el consumo a partir de una variación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero el problema es que resulta casi imposible aislar un factor y además en el último momento siempre dependeremos del comportamiento humano, el cual muchas veces es impredecible.